entrando ahora en una serie de mensajes que le hemos titulado A Bold Faith, una fe audaz. Este tipo de mensajes que vamos a estar hablando en estas semanas puede ser emocionante para unos, pero para otros puede ser así como un poco incómodo, como que te saca fuera de tu confort, como que es algo que no quisieras escuchar. Pero vamos a hablar de una fe audaz. Y durante las próximas 5 semanas estaremos hablando sobre cómo construir una vida de fe, cómo tener fe para servir, cómo ampliar tu imaginación, cómo tomar la iniciativa y cómo enfrentar tus miedos. Dile a tu hermano, I need that faith. Yo necesito esa fe. Díselo que no te va a pasar nada. No te va a decir nada aquí en la iglesia. Afuera puede que te haga algo, pero aquí no. La mayoría de creyentes no hemos crecido porque no llevamos una vida de fe que nos lleve o que nos presione a nuestros límites. Llevamos un cristianismo confortable, cómodo, y llegamos a pensar que esa es la vida cristiana. Bueno, mira, qué fácil es ser cristiano. Vengo a la iglesia los domingos, veo a hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, llegamos a ser buenos amigos, nos invitamos en la semana y luego pasa el otro domingo. Y bueno, como que abres un capítulo el domingo, te acuerdas de Dios y el sábado te vuelves a medio acordar y llegamos a pensar que esa es la vida cristiana. ¿No te noto convencido? Y llevamos un cristianismo tan confortable que a veces no nos damos cuenta que todavía no hemos entrado en la dimensión donde Dios nos quiere llevar. Y a veces Dios tiene que pasarnos por procesos para que entonces podamos ejercitar nuestra fe. Porque no vamos a tener una fe verdadera hasta que no seamos lanzados en el horno de fuego. Hasta que no seamos tirados en momentos de adversidad. Y a veces Dios va a tener que permitirlo para que seamos despertados y nuestra fe llegue de un nivel del que estamos allí, llegue a crecer un poquito más. El escritor y apologista cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, conocido como el escritor de Crónicas de Narnia, dijo: la fe cristiana no es un dispositivo para hacer que la gente se sienta cómoda. Oiga, la fe cristiana no es un dispositivo para hacer que la gente se sienta cómoda, sino un llamado a aventurarse en lo desconocido y a enfrentar los desafíos con valentía. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia crecieron en su fe gracias a que se atrevieron a utilizar su fe. Yo no sé cuál es el tamaño de tu fe, si es grande o es pequeña, si tienes una fe viva o una fe moribunda. Pero si en medio de las adversidades, en medio de tu vida en la que te encuentras en situaciones adversas y tú clamas a Dios, entonces vas a ver la gloria de Dios. Nosotros vemos la gloria de Dios a través de las adversidades de la vida. Y para profundizar en este tema de la fe, primero debemos entender bíblicamente qué es la fe. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, este libro de Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. En él encontramos no solo el concepto de la fe, pero también una lista de personajes que fueron ejercitados en su fe. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, es decir, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. ¿Qué necesitaron? Fe para ser reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho ¿de qué? No existía nada. Y Dios dijo: hágase la luz, y el sol se creó en ese mismo instante. El poder de la fe de Dios. Y nosotros tenemos una pizquita de esa fe, por gracia. Amén. Fue el mundo hecho de algo que no se veía. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Porque los dos ofrecieron sacrificios a Dios.
Pero uno dijo, bueno, pues es como es para el Señor, le voy a llevar lo que ya no sirve. Ahí dale, vamos a ofrecerle esos tomates magullados y todas esas cosas para la iglesia. Se lo vamos a entregar. Ay, se van a podrir ya, pues vamos a entregárselo a la iglesia. Pero dice que por la fe, Abel, ¿qué hizo? ¿Qué entregó? Un mejor sacrificio. Porque él creía. ¿Usted cree? No te noto convencido. ¿Creemos que Dios es real o creemos que solamente, porque si no creemos que Dios es real, esto se llama solo una religión? Que venimos el domingo a escuchar un mensaje, Señor, ya escuché tu palabra, ya cumplí, ahora bendíceme en esta semana, and that's it. Pero si yo creo, mi creencia se va a ver en mi actuar, en mi estilo de vida, en lo que nosotros hacemos. Dice el verso 7, por la fe con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió de cosas que aún no se veían. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba recién el mundo hecho. Estaban estrenando el mundo, como cuando usted compra su carro 0 millas. El mundo estaba recién estrenado. Y todo parecía bien, todo estaba bien, pero de repente Dios le dice, voy a destruir el mundo. Tuvo que creer Noé para construir un arca. Porque ni siquiera había agua, no había mar cerca, ni había llovido sobre la tierra todavía. En los tiempos bíblicos de la creación, dice que más bien la tierra se regaba como por un vapor que salía, como un rocío que había, como los rocíos que vemos en la mañana. Esa era la forma, pero no existía lluvia. Y Dios le dice a Noé que va a mandar un diluvio. Para eso se necesita creer. El verso 8 dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Y nosotros pudiéramos seguir leyendo los 40 versículos de este capítulo que habla de la fe. Pero el punto principal del escritor de Hebreos es hacernos entender tanto a gentiles como a judíos que el reino de Dios es un reino de fe. Without faith it's impossible to please God. Es imposible que yo agrade a Dios si yo no tengo fe. Dios y su reino es un reino de fe. Por eso cuando yo vengo a Dios, dice la Biblia que yo tengo que creer. Porque si yo no creo, entonces me cierro todas las puertas. Y le hago a Dios mentiroso. Y Dios es un Dios veraz. Que Él cumple su palabra. Que Él es real. La Biblia no es una historia de caricaturas, porque llegamos a pensar de repente que la Biblia, ahí está la historia de Jesús. El pastor ahorita está predicando de Noé, me la sé de memoria de Noé. No te noto convencido. Pero eso es una caricatura que está allí, que la vemos y que el sermón del evangelio tanto. Mi hermano, Dios es real. Dios habla. Hasta el día de hoy Dios nos habla. Dios es real. Si usted vive un cristianismo de que no habla con Dios, está en serios problemas. Porque el reino de Dios es un reino de fe. Si usted ve los capítulos anteriores al escritor de Hebreos, dice que antes los que se acercaban a Dios tenían que hacerlo por medios de rituales, donde ellos miraban un sacerdote visualmente que funcionaba como mediador entre Dios y los hombres. Habían sacrificios visuales. Ellos miraban a un corderito que era entregado en sacrificio para el perdón de los pecados. Los mediadores entregaban literalmente o entraban literalmente al lugar santo y a un lugar santísimo donde por fuera miraban una nube de fuego. O sea, todo era literal. Ellos podían verlo. Pero ahora estamos en un nuevo pacto donde ya no se ve el cordero, ya no se ve el priest, ya no se ve el lugar santísimo con la nube de fuego que aparecía afuera. Ahora estamos viéndolo a través de la fe. Porque si usted cree que este es el templo de Dios, tienes que ir un poquito más allá. Este es el templo donde nosotros nos reunimos. Pero el templo de Dios, mis amados hermanos, primeramente es tu cuerpo, dice la Biblia. Este ahora se ha hecho el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú entras en la adoración a Dios, entras dentro de la misma presencia de Dios a través de la fe.
Usted no tiene que esperar el domingo para decir, ay, que ya llegue el domingo porque quiero ir a la iglesia, conectarme con Dios. Usted se conecta con Dios todos los días. A través de la adoración, la oración, la entrega, usted está conectado con el Señor. Ahora se requiere creer. En el Antiguo Testamento Dios enseñó a un pueblo hebreo a conocerlo a través de figuras. ¿Por qué? Porque estamos hablando miles de años atrás. Un pueblo que no sabía absolutamente nada de Dios. Es como que usted tome a unos niños de 2 años de edad y usted le quiera enseñar acerca de Dios. Y usted le dice, siéntate ahí, mijo, te voy a hablar acerca de la Biblia. Y usted comienza a decir, el Evangelio según San Juan dice, porque de tal, y usted comienza a hablarle. ¿Qué va a hacer ese niño de 2 años? ¿Te va a estar poniendo atención así como usted me está atendiendo hoy, ahorita? ¿Qué va a hacer ese niño? Se va a dormir, va a ponerse a jugar con los carritos, te va a hacer una pataleta allí. ¿Por qué? Porque él no entiende ese nivel de aprendizaje. Dios tuvo que enseñar a un pueblo que no lo conocía a través de figuras. Esas figuras son el corderito que iba a ser el Cordero de Dios, Cristo, que iba a venir a cubrir el pecado de la humanidad. Tuvo que hacerlo con figuras. El templo, que era el mismo Cristo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, todo lo tuvo que hacer con figuras para que ellos pudieran entender. Y es que todavía hay personas que necesitan tener figuras para creer. Y hay religiones que te hacen hacer figuras para que tú creas. Pero hoy en día nuestro mediador es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Murió por nosotros, se entregó por nosotros. Y ahora dice la Biblia que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó por la mitad, dándonos a entender que podemos entrar a la presencia de Dios a través de la fe. Hebreos 10 dice que la ley y los rituales eran una sombra de lo que había de venir. Era una figura antes, pero ahora, cuando usted mira la sombra, eso eran los rituales. Pero cuando usted mira la mano de esa sombra, eso era lo real. Cristo es lo real. Por eso cuando Cristo vino, dijo, yo soy el mismo. Yo soy. Y decía, pero ¿cómo tú te haces semejante al Padre? ¿Cómo es que tú te haces semejante? Es que Él es. No solamente el Hijo de Dios, Él es Dios. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese punto de la Trinidad. Alguien dijo que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo, diciéndole a otros hebreos que dejara de actuar como hebreos. Porque para los que han estado leyendo la Biblia, ¿cuántos están escuchando la Biblia dramatizada? ¿Cómo era ese pueblo? ¿Era un pueblo que creía fácilmente? Uy, ese pueblo era tremendo. Porque ¿cómo es posible que después de ver que el mar se abre y que podemos pasar por ese mar, yo después a los 3 días se me olvide? ¿Cómo es posible que yo viendo que del cielo baja una nube de gloria de Dios? ¿Cómo es posible que pasan las 10 plagas para Dios demostrar su poder y todo eso y todavía no creo? Y ¿sabes qué, hermanos? Si nos miramos en el espejo, nosotros somos iguales. Porque mientras tengas debajo del colchón tu billetito, no hay problema. Pero una vez que te lo quitan, ahí es donde empieza la fe. Ahí empieza a actuar la fe. Cuando te quedas sin trabajo, cuando estás enfermo, cuando estás en una situación adversa, allí es donde decimos, ¿dónde estás, Dios? Tranquilo, confía, cree, ponle tu petición y confía. Porque la Biblia dice que Dios es fiel y verdadero. Él obra más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos según el poder que actúa en nosotros. O sea que ese poder de Dios actúa en nosotros a través de la fe. Y Dios nos está llamando a confiar en Él. How to build a life of faith. ¿Cómo construir una vida de fe? Primero debes entender que la fe es creer sin ver. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro
de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La palabra fe viene del griego pistis y quiere decir confianza y seguridad. Todo ser humano ha sido diseñado para tener pistis, pero esta se va desarrollando conforme nosotros la vamos ejercitando. Cuando Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra y su parentela, le dijo, te voy a mostrar un lugar. Sal de tu tierra y tu parentela, te voy a mostrar un lugar. ¿Se imagina usted el escándalo que se le armó a Abraham con su esposa? Porque es que los hombres somos diferentes de las mujeres. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, a Sara, si Dios le hubiera dicho a Sara, Sara, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sabe lo que hubiera hecho Sara? Sara hubiera tomado una lista, ok, Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué calle específicamente? ¿Cómo se llaman las personas que nos van a llevar hasta ese lugar? ¿Cuál es el colectivo, el bus, el auto, el lugar? Y todos los detalles hubiera pedido. Pero cuando nos llaman a los hombres y nos preguntan algo, nos dicen algo, nosotros, amén, lo hacemos. Y después, ¿qué pasó? Hasta que viene la mujer de uno y comienza a preguntar, ¿y le preguntaste esto? ¿Y le dijiste aquello? Porque nosotros no somos de detalles. Y entonces Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que dice que yo te mostraré. Y Abraham dijo, amén, vamos para allá. Y cuando le dice a Sara, Sara, recoge las cosas porque nos vamos. ¿A dónde nos vamos? No, pues que Dios me dijo que nos tenemos que ir. ¿A dónde? Y ahí empezó el pleito de Abraham, porque tenía una cantaleta ahí. Le hubieras preguntado, le hubieras dicho, y dijo, no, hasta la próxima que Dios empiece a hablarme, porque aquí nos dijo que simplemente creamos. Dios quería llevar a Abraham y a Sara a una dimensión de fe que se necesita ejercitarla a través de la obediencia simplemente, a través de lanzarnos al vacío. Y eso se conoce como una fe audaz. Mi esposa y yo somos plantadores de iglesia. Nos ha tocado iniciar iglesias de cero, movernos de lugar a otro. Nos hemos movido varias veces. Y para los que saben lo que es moverse de un lugar a otro, es reiniciar todo. Más, a veces es bueno cuando llegas a un lugar donde tienes familiares, porque entonces no estás tan solo. Pero cuando te mueves a lugares donde no conoces a nadie, las cosas son diferentes. Y a nosotros nos ha tocado así. Y esta era la segunda iglesia que nosotros fuimos a abrir. Y llegamos a un pueblo que se llama Garden City, Kansas, donde está a 4 horas de un aeropuerto. Y lo único que usted ve desde que usted entra, desde Texas, creo que es, desde que usted entra en el camino de Texas por allí, usted va a ver pero pura vaca. Y usted se duerme y te despiertas y ves vaca comiendo. Eso es lo que ves. Y a veces usted, oye, no avanzamos nada. No, sí avanzamos. Lo que pasa es que eso es lo que usted ve allí. Toda la carretera. Y pues llegamos a ese pueblito Garden City, Kansas. Y nuestros ahorros, los cuales eran muy pocos, pues se nos acabaron. No conseguíamos trabajo. Era un pueblo pequeño. En una ciudad grande como donde estamos ahora, aquí en Wesley Chapel, Tampa y todo eso, hay mejores oportunidades de trabajo porque hay más gente, hay más negocios. Pero donde nosotros llegamos, habían solo 2 restaurantes. Estaba el de los chinos y estaba el de los americanos. Comida china, el único lugar. Y nosotros veníamos de Los Ángeles, California, donde es un mar, es mucha gente. Y llegamos a ese pueblito allí. Y el trabajo, hermano, no conseguíamos. Y los chavos que llevábamos se acabaron. Y estábamos, ¿y ahora cómo la vamos a hacer? No teníamos, en la casa donde vivíamos no había ni aire acondicionado, ni refrigerador, ni estufa. Estábamos pasándola duro porque a veces uno dice, los pastores están llenos de plata. No te noto convencido. Yo también pensaba así. Así uno piensa, pero los verdaderos hombres y mujeres de Dios son los que inician iglesias y ven la mano de Dios allí obrar.
Me acuerdo que ya se nos estaban acabando los chavos y recibo una llamada telefónica. Era un americano y decía, ¿usted es el pastor de la iglesia que está ahí en tal lugar? Sí. Le dije, sí, yo soy. Dice, era la primera vez que me llamaba. Dice, tengo 40 pollos para usted. 40 pollos. 40 chickens. Yes. Y dice, tienes que venir a recogerlo. Y le dije, bueno, perfecto, pero mira, nada, pero ¿cómo? Voy a tener que construir aquí tú sabes, hacer algo para meter esos pollos, porque si no, una gallinera ahí o algo así. Y él me dice, no, los pollos ya están muertos, ya están todos preparados ya para que los cocines nada más. Ok, perfecto, pero le digo, no tengo ni refrigerador. No tenemos refrigerador. Le dije, lo único que le puedo aceptar son como unos 10 pollos porque no tenemos refrigerador. ¿Dónde los voy a meter? Se van a echar a perder. Y entonces él dijo, ok, yo te llamo después. Y se colgó. Después recibí otra vez la llamada. Y dijo, ya vamos para allá, te voy llevando los pollos allá. Y yo pensaba que los pollos eran así. No, esos parecían pavos. Eran unos pollos enormes. Eran unos pollos, pero pollos de granja. Él tenía su granja y Dios le puso en su corazón que nos entregara esos pollos a nosotros que ni nos conocía. Ni siquiera era, por decir así, de nuestra línea hispana. Era un americano que ni nos conocía. Pero Dios le puso que el de esa iglesia, de esa esquina, le diera sus 40 pollos. Nosotros estábamos recién llegados, no teníamos trabajo. Y cuando llegaron, y nos lo donó con 2 refrigeradores de esos freezers, llenos de pollo. Yo salía en la mañana y cuando regresaba, mi amor, ¿qué tenemos hoy? Decía, hay caldito de pollo. Ay, qué rico comerse un caldito de pollo, ¿verdad? En este frío. Llegaba el otro día, mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy tenemos arroz con pollo. Y después, ¿qué tenemos ahora para este otro día? Bueno, hoy tenemos pollito en salsa. Pollito friscasado. Y empezó, y hermano, llegó un momento que hacíamos así, y salían las plumas. Pura pluma salía. Porque empezamos a comer pollito, todo, hermano. Esos pollos nos duró como un año, porque eran enormes. Eran enormes. Ahora nos reímos de eso. Pero cuando estábamos pasando la necesidad, era difícil, porque cuando usted no tiene trabajo y usted abre el refrigerador, bueno, no teníamos ni refrigerador, lo que abríamos era la hielera que teníamos y abríamos la hielera, lo único que había es lo que se conoce como el WIC. ¿Conocen el WIC? La lechita, los huevitos, que es para los niños, pero pues a veces uno come de ahí también. Y esa era lo único que había. Pero cuando tú eres llevado a eres procesado, empiezas a ver la mano de Dios. Pero tienes que creerle a Dios. Garden City, Kansas, para mi esposa y para mí, fue un proceso de Dios para que confiáramos en Dios. Para que creyéramos que el Dios Todopoderoso tiene todo en su mano. Que para Él no hay nada imposible. Puedo seguirte contando muchas historias de las que vivimos allí, de cómo Dios obró y cómo Dios sigue obrando, pero creo que con esa de los pollitos es suficiente. Porque después nos cambiaron el menú y nos dieron una vaca. Dios es bueno, hermano. Me llamó otra persona, ya que estamos hablando de la vaca. Y me dice, mire, yo he decidido cerrar este lugar. Es que así Dios obra, hermano. Es que Dios obra de esa forma. Es que no hay otra como tú lo puedes ver. Dice, yo he decidido cerrar este lugar, pero yo le quiero regalar. Yo vendí todas mis vacas, todo, porque allí es, tú sabes, puro ganadero el lugar. Yo vendí todas mis vacas, vendí todo eso, pero decidí darle una al pastor. ¿Están aquí? Y yo dije, ¿cómo me voy a llevar esa vaca? O sea, en mi cabeza, porque viene uno de la ciudad, de Los Ángeles, viviendo por tantos años en Los Ángeles. Y aquí, ¿cómo me voy a llevar? Me dice, usted solo tiene que venir y llevársela, tiene que llevársela en una traila y llevarla a un lugar donde se la van a destazar. Y digo, bueno, fuimos a buscar esa vaca.
esa vaca no entraba al tráiler. Todo el día con un palo le dábamos, la perseguíamos y ahí corriendo por todos lados detrás de la vaca. La vaca no entraba. Cuando ya iba a entrar, porque le poníamos un rail ahí para que entrara, y ya estaba en el rail y solamente ya le íbamos y saltaba por el rail. Y entonces el hermano me dice, ¿sabe qué, hermano? Ya es la hora, van a venir aquí. Él rentaba ese lugar donde le traían los animales, donde él ponía animales allí, pero él ya los había vendido todos. Y solo estaba esa. Dijo, mire, van a venir otros animales y esto se va a confundir y ya no voy a poder hacer nada. Así que si esa vaca no entra hoy, se perdió. Y en ese momento digo, Dios mío, ¿qué hago? Y que se me ocurre ponerle la mano en la vaca y orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta vaca entre. Y le dice así, y la vaca entró. ¿No te noto convencido? ¿Sabe lo que me dijo el hermano? ¿Pero por qué no hicimos esto desde el principio? Eso es lo que pasa con nosotros. Andamos por todos lados batallando y haciendo tantas cosas y no hemos aprendido a confiar en el Señor. Que Él tiene el control de mi necesidad, que Él obra de una manera poderosa, que para Él no hay nada imposible. Él es el Shaddai, el Adonai, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él sabe obrar de una manera que yo la desconozco. Y cuando yo dije, Dios mío, qué tan fácil fue. Qué tan fácil es cuando te dejas guiar por el Señor. Qué tan fácil es cuando decimos a Dios que Él obre en favor de nosotros. Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pero estaba convencido de que Dios le iba a guiar en el camino. En Romanos 4:17 dice que Abraham creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Nosotros estamos en la vida cristiana iniciando un journey. Es un viaje. A veces nos va a tocar dificultades con las finanzas, dificultades con los hijos. Algunos tienen un saco que están cargando con problemas económicos, con problemas de los hijos, con problemas de salud. Y algunos son muy difíciles esos problemas. Pero en medio de tu problema y de tu necesidad, solo confía en el Señor. Confía en el Señor, que Él nunca te va a abandonar. Si tú no lo abandonas, Él no te abandona. Y aun cuando yo le abandono, aún así Él no me abandona. Porque estará siempre enviando pensamientos, enviando personas, enviando gente para que nos vuelvan otra vez al redil. ¿Cómo construir una vida de fe? La fe se alimenta con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra de Dios es alimento para el creyente. Entre más usted se exponga a leer y a escuchar la palabra de Dios, mayor será su fe. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús lo reprendió con la palabra y le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día los creyentes están muriendo porque no están comiendo palabra de Dios. De acuerdo a un informe realizado por Lifeway Research, dice que solo 3 de cada 10 cristianos leen la Biblia. Aquí hay alrededor de 100 o 100 y el resto de personas. Solamente 3 de cada 10 están leyendo la palabra de Dios diariamente. Hoy en día la gente no lee la palabra de Dios y por eso se está muriendo. Vive del mensaje que se predicó el domingo. Vive de un reel que escucha de 30 segundos, de un mensaje de un minuto con 20 segundos. Solamente de eso vive. Pero ya no profundiza en la palabra de Dios. Y por eso estamos muriendo espiritualmente. Primera de Pedro 2:2
Dice Pedro, deseen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. ¿Cómo desean los niños la leche? Un niño recién nacido, wow, cada 2 horas. A los niños recién nacidos no les importa que usted le haya pintado el cuarto, la cuna, le haya puesto muñequitos, juguetitos. A ellos no les interesa nada de eso. Lo único que desean es leche. Amén. O niños recién nacidos, usted ve que dice, mami, dame por favor un muñequito. A ellos no les interesa nada de eso. Y dice la Escritura, deseen como niño recién nacido la leche espiritual. Y es interesante que dice que sea no adulterada. Ningún padre de familia le va a dar leche adulterada a sus hijos. Usted va a darle lo mejor. Ninguna madre le va a dar leche adulterada. Le va a dar lo mejor a sus hijos. ¿Sabes que en el 2008 se descubrió que productores lecheros chinos, siempre estos chinos, ¿verdad?, diluían la leche con un químico llamado melamina y le agregaban este producto para que se viera abundante y nutritivo, y en el 2008 causó la muerte de muchos niños y miles de enfermos. La leche espiritual adulterada se refiere a enseñanzas falsas que están mezcladas con la verdad bíblica. Hoy estamos viendo una mezcla de cosas que la gente dice, es que la Biblia dice, no, la Biblia no dice eso. Hay que ir a verificar si lo que dijo esa persona es verdad. Usted no solamente escuche lo que predica el pastor o el predicador. Usted averigüe si lo que dijo en ese pasaje es verdad o si está torciendo la palabra. Tenemos que volver otra vez, pero nos hacemos tan cómodos y aceptamos todo lo que nos digan en nombre de Dios. Y eso puede ser peligroso. La leche adulterada quiere decir tomar de la Biblia solo lo que me conviene. La gente hoy no quiere que se le hable del pecado. No quiere que se le hable de arrepentimiento o de que me voy a ir al infierno si vivo en pecado. La gente no quiere escuchar eso. Quiere escuchar de positivismo. Quiere escuchar de que le digan, estás bien en el nombre de Jesús. La gloria de Dios está sobre de ti. No, pero cuando le dice estás en pecado, arrepiéntete, me voy de esa iglesia. La gente hoy no quiere escuchar. No quiere escuchar. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores que nos hablarán de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, a nuestros malos deseos. Por eso es que hay iglesias para todo. Hay un grupo de gente que crea una serie de cosas y se van para lo que dice eso. Y no voy a lo que dice la palabra de Dios. Por eso el creyente de hoy está muriendo. ¿Sabes que hubo una época donde la iglesia murió? La época del oscurantismo, porque se les quitó la palabra de Dios. A partir del siglo IV, a partir del siglo III, a la gente se le quitó leer la escritura. Y la gente tenía que llegar al templo a escuchar la escritura, pero era en latín. Es como que el que estuviera predicando aquí estuviera predicando en latín o en chino. ¿Usted qué viene a hacer aquí? No entiende nada. Dice, estoy aquí, pero bueno, solamente cumplí. Así se hizo la iglesia de Cristo. La gente se hizo ignorante en las cosas de Dios. Y la cosa es que la gente murió espiritualmente porque no tenían acceso a la palabra de Dios. Por siglos, desde el siglo III hasta el siglo XV, hasta que viene Martín Lutero y dice, estamos mal. Hay que enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y eso se conoce como la Reforma. Y la Reforma habla de las 5 solas: la sola fide, la sola Cristo, la soli Scripture y la soli Deo Glory. Solo fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios sea la gloria. Esa se llama la sola fide que predicaba Martín Lutero. Su enfoque era regresar a la escritura y él tradujo la Biblia.
Y la gente empezó a tener otra vez la Biblia y empezaron a leer y se produjo un tremendo avivamiento, un despertar de Dios. La gente ahora quería comer la palabra de Dios. Si usted ya no tiene ganas de comer es porque ya está muerto. Cuando usted deja de comer, al principio cuando tienes mucha hambre, estás queriendo comer, pero llega un momento que dices, no, ya. Y cuando ya uno muere, ya no hay deseos. Cuando uno muere espiritualmente, de que ya no quieres leer la Biblia, puede que estés muerto espiritualmente y necesitas volverte a Dios. Que esa palabra de Dios es la que me va a producir fe, es la que me va a levantar, la que me va a despertar. How to build a life of faith. Cómo construir una vida de fe. La fe se concreta en la obediencia. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Si Abraham no hubiera obedecido, si Abraham no hubiera actuado en obediencia, su fe no se hubiera concretado, su fe no se hubiera formado. En el templo Abraham entendió que la única forma era a través de la fe. Cuando Abraham recibe esa palabra en su tiempo, no había un libro de consulta que le hablara de Dios. Él escuchó la voz de Dios y él obedeció. La clave es escuchar y obedecer. Y hoy Dios nos sigue hablando. Nos habla a través de su palabra escrita. Nos habla a través de su palabra audible. Nos habla a través de la profecía. Nos habla a través de sueños. Nos habla a través de la predicación. Nos habla por señales. Dice la Biblia que en los últimos días vendrán señales en la tierra y en el cielo. Y este lunes, abril 8, es una gran señal para la humanidad. No es una señal de una casualidad. Es una señal de parte de Dios para el mundo entero. Estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de que todo se acabe. Los mismos científicos dicen que este planeta ya no va a dar más. O sea, ya llegaron sus 400,000 millas de su carro, ya este planeta ya no va a dar más. Es interesante que el eclipse se va a empezar viendo desde una ciudad que se llama Jonás. Y va a pasar por 7 ciudades en diferentes estados que se llaman Nínive. Y el mensaje es que cuando Dios en la escritura le preguntan a Jesús sobre danos señales de cuándo será, y él dijo, la mala gente, la mala generación pide señales, pero no le será dada solamente que la señal de Jonás. Esta puede ser una señal. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica mi palabra, que se arrepientan. Y Nínive, dice que Jonás fue y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue su mensaje. La pregunta es, ¿cómo es posible que esa gente creyó en Dios? Si eran gente pagana, eran gente asesina, eran gente que no tenían conocimiento de Dios, pero dice que hasta el rey se tiró en el suelo como cilicio y ceniza, y mandó que hasta los babies recién nacidos ayunaran por 3 días, que hasta las vacas, los animales, todo el mundo se arrepintiera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que le creyeron? Es interesante que están hablando que la Biblia, tú sabes que la Biblia dice una cosa, pero también la historia te dice algo. Y en la historia hay documentos históricos que en el tiempo que Jonás sale a decir sobre al pueblo que se arrepintiera, en la historia, en esa misma fecha, se cree que hubo un eclipse que hizo que esa gente entendiera que era un mensaje de Dios. Mis amados, si nosotros ahora no creemos esto, y hay cristianos que no creen, están aquí, que están esperando que el Señor se le aparezca y le diga arrepiéntete.
nosotros vamos a volar de aquí, hermano. Yo tengo que ponerme a cuentas con Dios ahora. El mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es un mensaje de Dios específicamente para Estados Unidos, porque es una nación que era creyente y que se ha vuelto hacia atrás de una manera tan horripilante, donde hemos cambiado leyes y hemos quitado la Biblia, la palabra de Dios, como el centro de nuestra doctrina en esta nación. Y hemos aceptado una serie de cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y es una gracia, porque es una advertencia de gracia para que me vuelva al Señor. Para que me vuelva al Señor. Póngase de pie, por favor. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió, ejercitó su fe. Si usted sabe la historia de Abraham, Abraham vio que había hambruna cuando él salió. Pasó momentos duros, difíciles. Y él doblegó su fe. Porque todos nos pasa lo mismo. Todos pasamos por lo mismo. Nadie es Superman. Dice que él terminó yendo a Egipto, porque pues era donde había comida. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre está con nosotros. Aun cuando tomamos malas decisiones, Dios sigue ahí. La pregunta es: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Dios quiere llevarnos a un nivel de fe diferente. Va a empezar un avivamiento en Estados Unidos, porque es la única forma donde el pueblo tiene que ser sacudido. Pero para que eso suceda, primero vamos a pasar por tribulaciones, necesidades, porque somos tan acostumbrados a la comodidad y a tantas cosas, que Dios va a tener que zarandearnos un poquito. Y cuando somos zarandeados es cuando levantamos nuestra mirada y nos volvemos a Dios. Antes que eso suceda, tenemos que venir al Señor y decirle: quítame todo esto. Yo no quiero venir a ti por miedo ni por necesidad. Yo quiero venir a ti por amor. Habla mi corazón, habla mi espíritu, transfórmame. Yo tengo todas estas malas mañas, estas malas cosas en mi vida. Quítalas, Señor. Yo no puedo, he intentado, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Yo soy una persona que no confío en ti, Señor. Confío en mis fuerzas. Ayúdame a creer. Hubo personas que le dijeron al Señor: ayúdame a creer, Señor. Y el Señor te ayuda. Pero ven así desarmado con el Señor. Y quisiéramos abrir un momento este altar para que, si tú quieres venir a hablar aquí con el Señor, ven aquí y habla con Él.